Tu palabra, un capítulo cada día. Libro de Salmos, capítulo 79. Lamento por la destrucción de Jerusalén. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia, con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Libro de Salmos, capítulo 79. Lea cada día un capítulo de la Biblia y hará sabio para su salvación. Amén. Vamos ahora al análisis de este capítulo por parte de Avivada por tu palabra del pastor Adolfo Paz. En cierto momento de mi vida, tan pronto como terminé la escuela secundaria, decidí buscar trabajo para aumentar las posibilidades de ser contratado. Entregué hojas de vida en varios lugares. Uno en particular me llamó la atención, porque cuando llegué allí, el portero me preguntó, ¿alguien te envió aquí? Mi respuesta a esa pregunta fue no, pero me hizo pensar que una recomendación marcaría la diferencia. Si hubiera ido en nombre del dueño del negocio, las posibilidades de contratación probablemente aumentarían. Eso es porque en ese lugar yo era un extraño. No tenía influencia, pero si alguien importante me recomendara, las puertas se abrirían. Curiosamente, en el contexto espiritual, nuestra reputación de nombre no tiene valor ante la corte del cielo. Si nos acercamos con confianza solo en nuestro plan de estudios, estaremos perdidos. Es por eso que el dueño del universo presta su nombre para que podamos acercarnos con toda confianza a su trono de gloria. En el Salmo 79, el salmista apela al nombre de su Redentor. En el versículo 9 leemos: Ayúdanos, Dios de nuestra salvación, para la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Es interesante cómo el perdón de los pecados se asocia no con el mérito a la bondad humana, sino con el carácter de Dios. Nuestra seguridad no está en nuestro plan de estudios, sino en nombre de aquel por quien nos acercamos. El nombre de Dios es la llave que abre las puertas de la gracia. Ya sabes, ahora nuestro desafío es transformar esta teoría
a una práctica constante en nuestra vida. Recuerda, cuando experimentes el sufrimiento de la carga del pecado, no tengas miedo de pedir perdón. Y si alguna vez te sientes indigno de pedirle ayuda a Dios, mira la cruz del Calvario y ten la seguridad de que sus promesas no dependen de tu dignidad ni de tu bondad, sino de la dignidad y el amor de quien prometió perdonarte. Si Él prometió, no tengas miedo de pedir. Si Él ha garantizado que te perdonará y te limpiará de cualquier pecado, no dudes que en verdad lo hará. Confía en que si vas a Él, Él cumplirá lo que te prometió. Bienvenidos al segmento La Biblia al Día. Hemos escuchado tanto el Salmo 79 como el análisis por parte de Reavivados por tu Palabra. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio de Conéctate Jesús. Y ahora tenemos el análisis TISU de este salmo. Salmo 79. Lamento por la destrucción de Jerusalén. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos abrir su palabra. Oramos en Dios para que sea su Espíritu el que nos dirija mientras leemos la misma. Por Jesús. Amén. Hemos escuchado por parte del Ministerio Cristo Viene cada uno de los versículos, que son 13 versículos en este salmo. El Salmo 79 es un salmo de lamento que refleja la desolación y la angustia del pueblo de Israel desde la destrucción de Jerusalén y el templo. Fue escrito en un contexto histórico en el que la nación estaba experimentando el juicio de Dios debido a su desobediencia y pecado. Vamos a analizarlo por sección. La primera sección se encuentra en los primeros 4 versículos. El salmista describe la devastación y profanación de Jerusalén y el templo por parte de naciones enemigas. Los cuerpos de los siervos de Dios han sido dejados sin enterrar. Y el pueblo de Israel es objeto de burla y escarnio. La segunda sección abarca los versículos 5 al 7. El salmista clama a Dios preguntando cuánto tiempo durará su enojo y si su celo ardiente será eterno. Pide que Dios derrame su ira sobre las naciones que no le conocen y que han causado tanto daño al pueblo de Israel.
La tercera sección abarca los versículos 8 al 12. El salmista hace una súplica pidiendo a Dios que no recuerde los pecados pasados del pueblo, sino que se manifieste rápidamente con su misericordia. Implora ayuda, salvación y perdón para el pueblo, para que el nombre de Dios sea glorificado. La cuarta y última sección se encuentra solamente en el versículo 13. El salmo concluye con una declaración de confianza y alabanza a Dios. Aunque están pasando por tiempos difíciles, el pueblo se identifica como su rebaño y promete alabar a Dios de generación en generación. El salmo, este salmo refleja la angustia y la esperanza del pueblo de Israel en tiempos de dificultades. Es una expresión de la relación entre el pueblo y Dios, clamando por su protección y salvación y misericordia en medio de la aflicción. El marco histórico del Salmo 79. El Salmo 79 se ubica dentro de la conexión histórico del Antiguo Testamento, especialmente en un periodo de sufrimiento y desolación experimentado por el pueblo de Israel. El Salmo no menciona un evento histórico específico, pero se asemeja a la situación vivida durante la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 587 a.C., llevada a cabo por el ejército babilónico bajo el mando del rey Nabucodonosor II. Durante ese tiempo, la ciudad de Jerusalén fue asediada, el templo destruido y muchos habitantes fueron llevados como cautivos a Babilonia. La devastación y el exilio destruyeron gran parte de la vida religiosa y cultural de Israel, generando un profundo sentido de pérdida y aflicción en el pueblo. En cuanto a su paralelismo con el Nuevo Testamento, el Salmo 79 comparte ciertos temas y motivos que se encuentran también en el Nuevo Testamento, especialmente en las enseñanzas y el mensaje de Jesucristo y los apóstoles. A continuación mencionaré algunos paralelismos temáticos. Primero, lamento por la destrucción. Tanto el Salmo 79 como en el Nuevo Testamento, tanto en el Salmo 79 como en el Nuevo Testamento hay un lamento por la destrucción y el sufrimiento causado por el pecado y la maldad. En el Nuevo Testamento Jesús también se lamenta por la incredulidad y la falta de arrepentimiento de las ciudades. Lea Mateo 11, 20 al 24. Y llora por la muerte de su amigo Lázaro. Juan 11, 35. El segundo paralelismo lo encontramos en la misericordia y perdón. En cuanto a este tema, el Salmo 79 clama a Dios por su misericordia y perdón, pidiendo que no recuerde las iniquidades pasadas. De manera similar, el Nuevo Testamento señala que Dios es misericordioso y perdona a aquellos que se arrepienten y creen en Él. Efesios 2, 4 al 5 y 1 de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El tercer paralelismo o tema temático del Salmo 79 con el Nuevo Testamento existe en la identificación del pueblo de Dios. En el Salmo 79, el pueblo de Israel se identifica con las ovejas de Dios y su prado.
En el Nuevo Testamento, Jesús se presenta como el buen pastor que cuida a sus ovejas, que son sus seguidores. Juan 10, 11 al 16. El cuarto paralelismo temático de este Salmo 79 con el Nuevo Testamento es la resurrección y redención. La restauración y redención. El Salmo 79 expresa la esperanza de que Dios restaure a su pueblo y traiga salvación. En el Nuevo Testamento, esta esperanza se cumple en la obra de Jesucristo, quien ofrece redención y salvación a través de su muerte y resurrección. Efesios 1:7 y 1 de Pedro 1:18 al 19. El quinto paralelismo temático entre el Salmo 79 y el Nuevo Testamento es el testimonio entre las naciones. El Salmo 79. En el Salmo 79 se pide que la venganza de la sangre de los siervos de Dios sea notoria entre las naciones. En el Nuevo Testamento, la predicación del Evangelio y la vida transformadora de los creyentes sirven como un testimonio para las naciones. Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio a toda nación, y entonces vendrá el fin. Primera de Pedro 2:9 al 12. En resumen, el Salmo 79 comparte temas de lamento, misericordia, identidad como pueblo de Dios, esperanza de restauración y redención, y el testimonio ante las naciones con el mensaje y las enseñanzas presentes en el Nuevo Testamento, especialmente en la obra de Jesucristo y la proclamación del Evangelio. Hasta aquí, mis queridos hermanos, el análisis del Salmo 79 por parte del Seminario CIS. Oremos. Pero antes, permítanme recordarles el propósito de los salmos, en especial el Salmo 79. El propósito del Salmo 79 es igual que el de todo el libro de los Salmos. Es probar la vigencia y relevancia de este libro en la actualidad al abordar temas y emociones universales que son comunes a la experiencia humana en diferentes épocas y culturas. A pesar de haber sido escrito hace miles de años en un contexto histórico específico, los salmos continúan siendo valiosos y significativos en la vida de las personas hoy en día, por las siguientes razones. Primero, expresión de emociones humanas universales. Los salmos abarcan una amplia gama de emociones humanas, como el gozo, la tristeza, el miedo, la angustia, la gratitud y la esperanza. Estos sentimientos y experiencias son comunes a todos los seres humanos, sin importar la época en la que vivan. Por lo tanto, los salmos siguen siendo relevantes en la actualidad al permitir que las personas se identifiquen y encuentren consuelo en las palabras de estos poemas. Segundo, oraciones y peticiones a Dios. Muchos salmos son oraciones y peticiones dirigidas a Dios, expresando la necesidad humana de una conexión con lo divino y la búsqueda de ayuda, protección y orientación. En la actualidad, las personas todavía enfrentan desafíos, dificultades y momentos de oración, lo que hace que los salmos sean una fuente de inspiración y dirección espiritual. Tercero, enseñanzas éticas y sabiduría.
Los salmos también contienen enseñanzas éticas y sabiduría sobre cómo vivir una vida justa y en armonía con Dios y los demás. Estos principios son atemporales y continúan siendo aplicables a la vida diaria de las personas en la actualidad. Cuarto, confianza en la soberanía de Dios. Los salmos reflejan una profunda confianza en la soberanía de Dios y en su poder para guiar y proteger a su pueblo. Esta confianza sigue siendo relevante hoy en día, ya que las personas enfrentan incertidumbres y desafíos en las vidas y buscan encontrar esperanza y seguridad en lo divino. Quinto, alabanza y adoración a Dios. Muchos salmos son himnos de alabanza y adoración a Dios, lo cual es una expresión espiritual que trasciende el tiempo y sigue siendo relevante para las personas que desean honrar y adorar a un ser supremo en la actualidad. En resumen, el propósito del Salmo 79 y de los salmos en general, al probar su vigencia en la actualidad, es mostrar cómo estos poemas y plegarias siguen resonando con la experiencia humana a lo largo del tiempo. Su capacidad para abordar emociones, proporcionar consuelo, guiar esperanza y llevar a la adoración a Dios hace que el libro de los Salmos sea relevante y una fuente de inspiración espiritual para las personas en la actualidad, al igual que lo fue para aquellos que escribieron y recibieron y recitaron hace por lo menos 2 milenios. Amigos, es importante recordar que los paralelismos entre el Antiguo y Nuevo Testamento son interpretaciones teológicas y pueden variar según las tradiciones y enseñanzas específicas. El análisis de este salmo se enriquece cuando se consideran estos contextos y conexiones. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios. Somos mucho más que cursos y clases privadas. Estamos en las redes sociales. Te invitamos a suscribir. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por permitirnos el análisis del salmo correspondiente al día de hoy, el Salmo 71. Oramos, buen Dios, para que tengamos claro que aunque el libro de los Salmos es parte del Antiguo Testamento, tanto el libro de los Salmos como el Antiguo Testamento son relevantes para nosotros el día de hoy. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y les deseo que la pasen bien. Feliz día. Bendiciones.